Dios, ven, ven en ayuda de nuestra debilidad. Ven amor del Padre y del Hijo. Ven dulce huésped a morar en nuestro corazón. Ven Maestro interior a llevarnos a la plenitud de la verdad completa. Ven tú el que le das carne a la palabra, al proyecto, al logos de Dios. El que lo encarnaste en las entrañas de María. El que lo encarnas en la historia y eres el alma de la iglesia. Ven a hacerlo vida, a hacerlo carne en cada uno de nosotros. Ven pues, Santo Espíritu de Dios, y que la palabra Jesucristo el Señor, que hoy de nuevo se nos proclama, no vuelva a ti vacía, oh Dios, sino que se haga carne en nuestra vida. Y por eso pedimos por la intercesión de María la Madre, que ante tu palabra y ante la acción del Espíritu, nosotros como ella podamos siempre decir y hacer. He aquí la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En este mes de septiembre, donde recordamos y celebramos como iglesia, gracias, la centralidad de la palabra del Señor, vamos a darle gloria a Dios, porque de verdad que una sola palabra suya, ¿qué? Y sabemos, y nosotros lo decimos no como simplemente palabra teoría o inclusive solo como doctrina, sino que lo decimos como que en la vida de cada uno de nosotros eso ha acontecido. Y yo los voy a invitar ahora, a esta hora en que están casi despiertos. Entonces vamos a buscar una palabra del Señor que usted pueda decir, tal palabra del Señor, ojalá pueda ubicarlo en las Sagradas Escrituras, que está en tal parte, que está en tal otra. Esa palabra del Señor que en un momento concreto de su vida usted pueda decir, esta palabra me ha dado vida, esta palabra me ha salvado, esta palabra ha iluminado, esta palabra ha guiado mi vida. Me hace el favor y hace grupos de 5. Máximo 6, porque si no, no van a alcanzar. Les voy a hacer una serie de preguntas para que la respondan y cada uno tiene 2 minuticos para que comparta con sus hermanos. Entonces, en grupitos de 4 o 5 ahí, si quiere, con los que están atrás. Entonces, ¿cuál palabra ha marcado tu vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento puedes decir, esta palabra del Señor vino en tal circunstancia en mi vida? Y de verdad que una sola palabra suya ha bastado para sanarme. A ver, ¿qué palabra? En este momento, a ver, háblele a los que están allí. Cada uno tiene 2 minuticos. Si necesita moverse, bien pueda, muévase, bien pueda, busque a otros y dele gloria a Dios, dé testimonio de cuál ha sido esa palabra que el Señor le ha dado la gracia de acogerla y de recibir su salvación. Segundo, ¿cuál libro de la Biblia te has leído y más te ha impactado en la vida? ¿Cuál libro de la Biblia te has leído y más te ha impactado en la Biblia? ¿Cuál libro de los 73 de la Biblia te has leído y más te ha impactado? ¿Vale la respuesta verdadera para algunos? Ninguno. ¿Cuál libro sí te lo has leído? ¿Ya?
y te ha impactado? ¿Cuál de los libros de la Biblia? Respuesta de a 30 segundos. ¿Cuál? Y por último, lo último, ustedes se han dado cuenta que, bien puede acérquense las que han llegado a algunos de los grupos, los últimos que han llegado, acérquense a algunos de los grupos, se han dado cuenta que los obispos, el Papa, tienen generalmente un versículo o una partecita de la palabra como lema de su vida. ¿Sí se han dado cuenta? Muy bien, que tratan de vivir, encarnar, iluminar, que el Espíritu de Dios de alguna manera a través de ese los va iluminando. ¿Cuál es su lema y epitafio de su vida? Desde la palabra de Dios. Sí, porque si no fuera desde la palabra, yo sé que ya el que su esposa, su suegra o su suegro o su esposo ya se lo puso. Aquí descansa ella en paz y en la casa los demás. Algo así. Pero no, si usted desde la palabra de Dios pudiera como ir pensando qué le dice el Espíritu de Dios, cuál es como el lema de su vida. Usted ve que las empresas o también las personas muchas veces se ven detrás de un lema que se convierte como en su misión, como en su tarea. Y qué bueno que cuando lo entierren, seguramente no va a ser muy lejos, pues por aquí cerquita, en fin. Entonces, ¿qué quisiera usted que cuando llegara ese momento, esa palabra del Señor dijera, sí, eso, gracias te doy, Señor? A ver cuál, piénsenlo a ver. Les doy un poquito más de minutos, cuéntame. Ah, y misericordia. Pero entonces póngala completa, misericordia quiero, Señor, o alguna cosa, o alguna cosa, muy bien, sí, muy bien. Pero entonces la misericordia, ¿de Dios para ti o tuya? Ah, bueno, entonces fíjese, a ver, acábela de completar para que no se, para, muy bien eso, para saber qué tanto voy a tener que gastar en la... Muy bien, a ver, cada uno, fíjese, a ver, piense, a ver, ¿usted ya la tiene también? ¿Cuál? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Del Cantar de los Cantares. Ani ledodi vedodi li. Muy lindo, muy bien. Qué bueno que ya muchos lo han ido pensando, ¿no? Hay unos que ya no les falta sino la mortaja. Perdón, que ya tienen, que ya van teniendo todo listo. Eso está bien. Eso está bien, ir teniendo claro a ver cómo hacia dónde vamos. Queremos que nuestra vida sea el cumplimiento de que compártanlo ahí en sus grupos, compártanlo ahí con sus hermanos, a ver en un momentico. Bueno, muy bien. Ahí les van quedando ideas para que vaya pensando, no vaya a ser allá que le toque simplemente ponérselo a su suegra o quién sabe quién y se desquite de usted ya cuando es bueno que lo vaya dejando claro, que al menos ese ha querido ser el ideal de su vida. Amén. Muy bien. Esta tercera reflexión, esta tercera enseñanza, la pudiera llamar un poquito para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Así quisiera llamarla. ¿Cómo es? Para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. ¿A qué le suena? A San Lucas. En el prólogo de Lucas, por favor, vayan, busquen, abran su Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1.
E inclusive, si algunos tienen el folletico que hemos hecho de introducción al Evangelio según San Lucas, pueden buscar allá en la página número 16. Este es un folletico de introducción de las cosas que le van ayudando a uno al mejor leer y comprender la Sagrada Escritura. Por ejemplo, unas Biblias de estudio, no sé qué Biblias tenga usted o se maneje fácil por acá. Una buena Biblia de estudio tiene unas buenas notas, ¿ya? A veces unas buenas introducciones. O hay introduccioncitas fáciles, por ejemplo, esta introduccioncita la hacemos con la gente allá cuando estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, o de los distintos evangelios vamos teniendo como una cierta introducción. Hay otros textos ya pues mucho más elaborados donde se va trabajando y estudiando parte por parte, versículo por versículo, pero aquí les quise traer esta que les da elementos para, por ejemplo, comprender mejor muchas cosas, en este caso, sobre el Evangelio según San Lucas. Y entonces quiero tomar esta parte de Lucas, el prólogo, que tiene una serie de características muy interesantes y que sirve para continuar un poco la temática que llevábamos en la segunda enseñanza de cómo entender, cómo leer mejor la Biblia y comprender mejor los textos en el contexto. Hablando del prólogo de Lucas, prólogo significa pues una primera palabra. Algunos otros escritos de la Escritura tienen prólogos, quizás el más famoso, el prólogo del Evangelio según San Juan, ¿se acuerda? En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, todo se hizo por ella, todo ese preciosísimo prólogo. Ese prólogo o primera palabra de San Juan es un prólogo en San Juan que es más de tipo teológico y más como que recoge en un himno preciosísimo las ideas centrales y los temas centrales del mismo evangelista Juan. Este prólogo de Lucas es bien distinto. Este es un prólogo que uno tendría que llamar más como un prólogo literario. San Lucas, que como ustedes recuerdan, compuso 2 de los 73 libros que ustedes están leyendo y se van a leer, ¿cierto? 2 de esos 73 libros de su biblioteca, ¿cuáles 2? El libro del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que son como 2 partes continuadas. Lucas, que les decía que los estudiosos dicen que tiene el mejor griego del Nuevo Testamento. Lucas, que según la tradición, ahí verán algunas noticas sobre el autor, sobre una cantidad de cosas. Resulta que San Lucas nos presenta en este prólogo algo que los otros evangelistas o autores de la Biblia no acostumbran a hablar. ¿Qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron el libro? Pues eso generalmente los autores no lo dicen. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo qué fuentes tuvieron? ¿O qué hay detrás de? No. Cada uno de los evangelistas comienza, por ejemplo, de una vez. Marcos comenzará, Mateo comenzará con los evangelios de la infancia, Juan comenzará con ese prólogo. Pero Lucas, que tiene un sentido como más de escritor, más parecido a los grandes escritores de la época, al principio da razón de por qué escribió. Y una cosa muy interesante, eso nos da elementos para entender cómo se escribió el Nuevo Testamento, cómo se escribieron, por ejemplo, los evangelios, y es bueno uno conocerlo para poder mejor entender el texto en el contexto. Les estaba diciendo hace rato que ante la pregunta ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Uno de los problemas que la mayoría de la gente tienen cuando se acerca a la lectura de la Biblia es que la primera mirada de uno, de cualquier persona en cualquier época, sobre el texto es una mirada muy literal, muy literalista. Es que ahí dice eso. Y como eso es palabra de Dios, pues eso es lo que fue y así fue. Pero esa es una mirada, perdónenme la expresión, muy ingenua,
muy literalista. Entonces uno puede tomar el texto del Génesis o uno puede tomar cualquiera de los otros textos de la Biblia y como ahí dice que así fue, pues así fue. Y no le presta atención a eso que decíamos, la regla de oro de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es que es la regla de oro? ¿Cómo dice? Descubrir lo que Dios, autor principal y fundamental de la Escritura, nos está diciendo por la acción del Espíritu Santo a través de los escritores sagrados. Entonces uno tiene que entender los escritores sagrados, el contexto, pedir el Espíritu Santo para descubrir qué es lo que Dios le dice. Entonces, Lucas, por ejemplo, detrás de esto, y fíjense, es una concepción muy distinta a la concepción, por ejemplo, del Islam. El Islam concibe que el Corán, de alguna forma, son como dictados y escritos por ángeles. Dictado y escrito por ángeles y como que así prácticamente bajó del cielo. Y es esa, para muchas de esas tendencias, la manera como creen que eso es lo que hace el libro especial. Nosotros no, nosotros les dijimos no somos una religión de un libro, somos la experiencia de salvación del encuentro con una persona o de Dios que se acerca a nosotros, de la palabra con mayúscula. Y amén que amamos, veneramos, leemos, estudiamos y tratamos de vivir la Sagrada Escritura, que además la llamamos de Sagrada Escritura palabra de Dios. ¿Por qué? Porque inspirada por el Espíritu Santo recoge el hablar, actuar de Dios en la historia. Y entonces les estaba, mire, eso nos advierte de errores como estos. A veces creemos que Dios habla y lo que Dios dice es por cosas más raras y por formas más raras. Por ejemplo, el mediunismo. ¿Qué es el mediunismo? ¿Qué son los medios? Los espiritistas. Supuestamente, entonces es el acceso a un mundo superior, a unos espíritus, algunos pretenderán que a los muertos, otros pretenderán que hasta el Dios mismo, y que pasaría a través del ser humano sin siquiera tocar su mente, su razón y sus capacidades, y que supuestamente por eso sería más especial y más de Dios. Que prácticamente como si fuera una máquina, entonces iba escribiendo y no sabía lo que escribía. No, es que eso es tan especial que él escribió o ella escribió eso y no se dio cuenta lo que escribió. Que ella hablaba y decía tal cosa y no sabía lo que hablaba. Y supuestamente a través de esa forma o manera pretenden mostrar y decir que es más divino, que es más de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El mediunismo, la hechicería, la invocación de muertos y todo ese tipo de supuestas, puede ser o puede ser supuesta, real o irreal, comunicación y supuesta transferencia de lo divino con lo humano, sin pasar por la acción del Espíritu y por las realidades humanas, su razón, su inteligencia, su discernimiento, su crítica, su capacidad, todo eso que, no, es que ella es una santa, porque resulta que inclusive lo que escribió no fue que ella lo sabía, sino que se lo dictaban y ni cuenta se daba de lo que escribía. Falso, eso es mediunismo, eso no es cristiano y eso no es revelación de Dios. Ese es el criterio para saber que eso no es de Dios. Porque inclusive la palabra de Dios, las sagradas escrituras, usted va a ver, por ejemplo, cómo se escribió. Usted va a ver que Lucas, aquí en este prólogo, nos va a contar cómo se escribió. Y que el origen divino no se autentifica, no se valora por aniquilar las capacidades humanas que Dios bien creó y bien nos dio. Entonces no es que es más divino porque las capacidades humanas interferían, no interfieren. El verbo se hizo carne. Dios utiliza
a hombres y mujeres de la época, de las regiones, de las realidades, y habla en ellos, y habla a través de ellos. Desde las realidades, ahí es donde actúa. Entonces, fíjese con lo que le decía del mediunismo y de experiencias que no son espirituales, sino que son espiritistas. ¿Sí se da cuenta? Una cosa son las experiencias espirituales guiadas por el Espíritu de Dios, y otra cosa son las experiencias espiritistas, que son de hechicería, que son de mediunismo, que aniquilan las realidades humanas, las capacidades humanas. Cuando usted sienta, le digan que tal cosa, no, que es que allá hay una santa, hay un vidente, hay una vidente, hay tal cosa, hay una experiencia, que es que ella dice cosas y ni siquiera sabe ella lo que está diciendo. Sí, no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo, y más tontos los que le creen, y más tontos los que le siguen. Así no es la profecía. Así, por ejemplo, no es la profecía. Ni mucho menos algo más grande que inclusive la profecía como ejercicio de ministerio, que es la norma de nuestra fe, el cómo se escribió las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se escribieron las Sagradas Escrituras? Me voy haciendo entender un poco sobre eso, y fíjense cómo es bueno cuando uno se acerca a estos elementos de la palabra de Dios y de la buena formación en la iglesia, porque nos va dando criterios más sólidos, que uno se deja fácilmente deslumbrar como por la curiosidad o por las cosas raras. A veces llega uno a pensar que el criterio de la acción de Dios es lo raro, cuando es todo lo distinto. Que el criterio de la acción de Dios es lo diferente a lo humano, cuando Dios se hizo humano, y lo que está queriendo es hablarle a los humanos, asumir para redimir. Eso es lo que Dios está queriendo, asumir para redimir. Pero a veces nos van metiendo en una falsa espiritualidad, que si no es raro, que si no es una cosa bien fantasiosa y todo eso, Dios no actúa. No, estamos hablando de lo más sagrado que hay en la vida cristiana y en la revelación judeo-cristiana, que las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de lo más sagrado, de la revelación de la Sagrada Escritura. Lo mismo habría que decir de los sacramentos. En su tiempo y en su momento hemos estudiado algo de la Eucaristía y la Pascua judía, y algo, unos elementos les he dado. Pero aquí, volviendo sobre la Sagrada Escritura, oiga lo que dice San Lucas. Oiga lo que dice San Lucas, para que vamos entrando en el pensamiento de lo que está diciendo. Prólogo de Lucas, dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hasta allí el prólogo de San Lucas, hasta ahí. ¿Qué cosa le llama la atención? Vaya diciendo, una de las metodologías para cuando uno comienza a leer la Biblia es volver sobre alguna palabrita que le haya impactado, alguna frasecita que le haya impactado. No comentar, todavía no comentar. A mí me parece que tal cosa. Generalmente cuando leemos la Biblia en los grupos o en algún ambiente o en la familia, lo que nos apresuramos a decir es: a mí me parece que, yo creo que, yo pienso que, no, párela ahí. Lo primero, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, es pedir el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque como dice la Constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios, Vaticano II, la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada en el mismo espíritu que la inspiró. O como usted diría, según dice ¿quién?
San Pedro. En la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo, esta plática se perdió. ¿Qué fue lo que hablamos de la regla de oro? ¿Dónde? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, sobre todo el 19 y 20, en el 20. ¿Y por qué debe ser leída e interpretada la Sagrada Escritura en el mismo Espíritu Santo que le inspiró? ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura no estamos acercándonos a palabra simplemente humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y si queremos saber qué es lo que Dios nos está diciendo, tenemos que pedirle al mismo Espíritu que nos ilumine y que nos ayude a entender lo que esos hombres nos están diciendo de parte de Dios. ¿Comprendido? Tenemos que ser en el mismo Espíritu para poder entender la Escritura, porque si no, ciertamente uno no lo va a entender. Esto que le estoy diciendo se aplica a todo, ¿ya? Es un criterio pues de hermenéutica o interpretación. Pero entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero, de la lección divina, pedir el Espíritu Santo. Segundo, una buena lectura del texto en el contexto. Y entonces uno poco a poco va enriqueciendo. Una buena lectura es primero para saber qué dice y después para ir enriqueciendo el contexto histórico, cultural. Un folletico como este, por ejemplo, nos ayuda a enriquecer el contexto, ¿ya? Y muchas otras cosas. Pero en un ejercicio bien simple de lectura, porque es que el problema es que uno lee y no lee, como uno escucha y no oye, o mejor dicho, uno oye y no escucha. Por ejemplo, díganme alguna frasecita de las que acabamos de leer del prólogo, algo que a usted le llame la atención. Trate de ser lo más textual posible. Escucho. Si ya se le grabó algo, lo dice, o si no, vaya y busque. A ver, escucho, por favor. Testigos oculares. Tal como nos lo han transmitido, lo que desde el principio fueron, o testigos oculares o servidores de la paz. E investigado. Fíjense, por ejemplo, esa expresión. De cada uno pudiéramos profundizar, pero el medium no necesita investigar. El iluminista no necesita investigar. Este que es un hombre de verdad, este que es un discípulo de Jesucristo, este que conoció a Pablo, este que está haciendo una tarea de escritor sagrado, tuvo que investigar. Ahora usted tiene que investigar o no tiene que investigar. Tuvo que investigar. ¿Qué más? Muchos han intentado. Pues están las otras versiones de los evangelios, pero muchos otros han intentado, ¿ya? No es lo único. Qué bien, ¿qué más? La solidez de la enseñanza. Es una de las cosas que, mire, los cristianos muchas veces se vuelven opacados. Entonces, en un mundo secular, en un mundo de supuesto saber y de supuesta ciencia, en un mundo de supuesto éxito y triunfo de una cantidad de cosas, casi que ser cristiano tiene uno que decirlo por allá como, no es que yo soy cristiano, no es que yo voy para misa, no es que yo creo en Dios, no es que tal cosa. Y en los ambientes de trabajo, y en los ambientes inclusive a veces de amistades cotidianas, ni se digan ambientes académicos, universitarios o de saber, no, es que yo soy cristiano, y los otros lo miran a uno como así, ve, y nosotros que creíamos que este era normal. No, como que ser cristiano es padecer algún tipo de deficiencia mental. Hay que conocer la solidez de la enseñanza. Y cuando la conocemos, entonces no somos los torpes, los apocados, los que
no, es que en el ambiente de mis amigos no puedo decir que soy creyente. Pues, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Por qué? De razón de la fe. ¿Por qué creer o por qué no creer? ¿Por qué ir a la Eucaristía o por qué no ir a la Eucaristía? ¿Por qué me vengo a gastar aquí todo un día? ¿Por qué a mi familia? Pues es que tengo que conocer ¿qué? ¿Qué hay que conocer? La solidez de la enseñanza que hemos recibido. Para eso se escribieron los evangelios. Para eso son las Sagradas Escrituras. Acuérdense de lo que nos decía ya Pablo en la segunda enseñanza que recordábamos, es que conocer las Sagradas Escrituras es lo que nos permite argumentar, corregir, educar, enseñar. Lo que dirá San Pedro, hay que aprender a dar razón de la fe, razón de la fe. Lógico, sin soberbia, sin prepotencia, sin pretender arrasar a los otros, con paz y con humildad, pero con claridades, ¿Y para qué? Precisamente para eso son estos espacios de formación y de todo eso. Y si nosotros no nos formamos, con razón las nuevas generaciones, los muchachos que van creciendo y cuando acceden a la universidad, entonces lo que llegan es, sí, nosotros somos educados, pensarán los muchachos, nosotros somos formados, nosotros sí sabemos de cómo es el mundo y de cómo va el mundo, pero mis papás, lástima que son hasta buenos, me pagaron la carrera, me sostienen, los cavernícolas, son hermanos directos de los dinosaurios y todavía creen que hasta Dios, tal cosa. Pues, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? No, ellos son medio buenos, pero bobos. Pero no, a ver, hay que aprender de la solidez de la enseñanza que hemos recibido. Lógico, le repito, sin prepotencia, sin soberbia y todo eso, pero hay que aprender a dar razón de la fe. Ese es el verdadero culto espiritual que Dios quiere de nuestra razón. Con toda la vida y con todos los aspectos hay que darle culto. Culto que es pleno, por ejemplo, en la Eucaristía. ¿Y que por qué es pleno en la Eucaristía? Porque allí se entrega, bendito sea el Señor, plenamente Él. Entonces como decimos que en cuerpo, alma, sangre, divinidad y plenamente nosotros. Mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos, mis deseos, mis criterios, mis necesidades, todo, donde nos encontramos, como decía ayer el amigo, todo el mío y yo todo de él, ¿ya? Pero es un culto que por eso es un culto que, por ejemplo, tiene palabra. Un culto que tiene palabra es para iluminar, un culto que tiene palabra es para responder las preguntas, un culto que tiene palabra es para inquietar, es para dar razón de la fe. ¿Para qué se escribieron estas Sagradas Escrituras? ¿Para qué se escribe concretamente el Evangelio? Y Lucas nos da expresa razón. ¿Para qué? ¿Para que conozcamos qué? La solidez de la enseñanza que hemos recibido. Y si usted y yo no tenemos solidez en la enseñanza, es simplemente porque no. Pues porque no la recibimos, porque no nos formamos, porque no estudiamos. Muy bien. ¿Alguna otra expresioncita que les haya quedado sonando para continuar? A través del autor sagrado. Muy bien. Esa es la que, la regla de oro, lo que estábamos diciendo hace rato. Eso es lo que hay que tratar de tener siempre presente. Muy bien. Escribiéndotelo por orden, mi querido Teo. Te lo estoy escribiendo con un cierto orden, con un cierto sentido, y por eso va a comenzar con los evangelios de la infancia, y por eso va a seguir, y por eso inclusive va a colocar una genialidad que no tiene sino Lucas. Ya lo veremos cuando tengamos alguna vez, con la ayuda del Señor, posibilidad de estudiar Hechos de los Apóstoles. O en la escuela bíblica ustedes se anotarán, es el único que nos cuentan qué pasó después de la resurrección. Todos los relatos van hasta la resurrección. Lucas nos muestra después qué pasó. Sí.
Desde el principio. Ah, desde el principio. Muy bien, muy bien. Sí, 2 veces, entonces va teniendo esa expresión, el principio. Y cuando habla del principio, sobre todo los principios, no solo lo primero, sino los principios. Voy a algo que quisiera que ustedes entendieran. El Señor Jesús lo mataron en el año 30. Cuando los estudiosos entonces van haciendo la cronología, ¿en qué año estamos? ¿En el qué? Muy bien. Pues ninguno de los discípulos y apóstoles, cuando estaba con el Señor, era tan juicioso con ustedes de estar escribiendo: en este momento Jesús se fue para la sinagoga de Nazaret, esperen que se sentó, pero toda la gente lo está mirando. Ahora va a tocar la lectura y esperen, ¿será que lee? Sí, espere, se paró a leer y entonces le pasaron el libro de, perdón señor, ¿puede decir más duro qué fue lo que estaba leyendo? El libro de Isaías en el capítulo 66, y él entonces empezó a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar a los pobres la buena noticia, que los ciegos vean, que los dormidos despierten, en fin, que a todos se les presente la buena noticia de la salvación. Y enrollando de nuevo el libro, se le devolvió a el encargado de la sinagoga, y todos los ojos estaban clavados en él. Y entonces de pronto empezó a decir: esta escritura que acabáis de oír, pues ahí no estaba ninguno de los discípulos juiciosos copiando, ni mucho menos en este momento el ángel está bajando y le está diciendo a la Virgen María, perdón, ¿qué fue lo que le dijo? Dígame, a ver, no, ahí no estaba nadie, y mucho menos en el parto. Y entonces, a ver, ¿quién fue la partera? Y qué fue la cosa, y que a la vez estaba con los pastores, y que a la vez entonces venía con los reyes sabios o reyes magos, o después qué tal cosa, no, que Jesús está en la cruz. Perdón señor, ¿puede hablar un poquito más alto? Pues ¿cómo? No hay que pensar en términos como si fuera un historiador, como en el sentido como nosotros pretenderíamos, un reportero de noticias, tal cosa. No, evidentemente no. ¿El Señor lo mataron cuándo? En el año 30. Pues el primer escrito de todo el Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, en el año 49. Son los escritos de Pablo, a partir del año 49. Las otras cartas de Pablo son generalmente entre el año 50 al 60. Las otras cartas de Pablo. El primer evangelio que salió ya muy parecido a como nosotros lo tenemos es el evangelio de Marcos, que fue terminado de componer y ya leído en la comunidad. Algunos estudiosos dicen que antes del año 70, yo también creo que antes del año 70, habrá otros que dicen que alrededor del 70, un poquito después. Después, Lucas y Mateo, cuando escribían, sin lugar a dudas, alguna vez hacemos una clase así como despacio y les voy mostrando todos los datos. Por ejemplo, los que lean algo de este documentico, en donde podrán encontrar, a ver, por ejemplo, como una descripción más clara. Por ejemplo, cuando ustedes lean esto de la página 19, cómo escribió las partes que son comunes y todo eso, ahí podrán ver un poco lo que les estoy diciendo. Esto es lo que se llama la cuestión sinóptica, o sea, cómo se escribieron los evangelios sinópticos. Y los estudiosos llegan a la conclusión de que cuando, por ejemplo, Lucas y Mateo escribieron, sin lugar a dudas tenía al frente Lucas y Mateo un ejemplar del evangelio de Marcos. ¿Por qué se sabe? Porque lo copiaron prácticamente todo. Porque prácticamente todo el evangelio de Marcos está dentro de
el Evangelio de Lucas y dentro de el Evangelio de Mateo. Pero además, Mateo y Lucas tienen otras partes que Marcos no tuvo, como los relatos de la infancia. Como por ejemplo, hay otro montón de, por ejemplo, algo tan importante como el Padre Nuestro. No está en Marcos. Algo tan importante como el Padre Nuestro. Algunas parábolas tan bellas como las de la misericordia en Lucas, solo están en Lucas capítulo 15. Cuando los estudiosos se meten a estudiar y a escudriñar las Sagradas Escrituras son el texto más estudiado de la historia humana, así como lo oye. Las Sagradas Escrituras son el texto más, no solo más traducido, no solo más leído, no solo más proclamado, no solo que más ha influido en la historia humana, no solo es el libro que más ha influido en la historia humana, sino que es el libro más estudiado desde la psicología, desde la literatura, desde la crítica histórica, desde la crítica de las tradiciones. Hay estudiosos y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de estudiosos dedicados no más a estudiar la Sagrada Escritura. Y entonces llegan a estudiarla de tal forma, lógico, ¿será eso lo que le da a uno la salvación? ¿Qué es lo que le da la salvación? Las Sagradas Escrituras, ¿qué le pueden dar a uno? Sabiduría. ¿Qué lleva a qué? A la salvación. Si usted cree y recibe a Jesucristo el Señor. Pero lógico, el estudio de esto sistemático sí ayuda. Por eso les decía, un cristianismo, era una de las cosas que un gran sabio, el Papa Benedicto XVI, uno de los más grandes teólogos y quizás de los hombres más eminentes del siglo XX y más sabio, continuamente de alguna forma se quejaba. ¿Cómo así que Europa, que tiene todas las raíces de una tradición bien fundamentada, bien formada cristiana, entonces tira el cristianismo como por la borda, se le olvida y va a tomar cualquier tipo de tontería, de ideología, de cualquier cosa? Benedicto, el Papa Ratzinger, fue uno de los profesores más eminentes de las grandes universidades alemanas, conocida sobre todo por su estudio, por su análisis, por su crítica y todo eso. Y les recomiendo, por favor, léanse a Jesús de Nazaret una y mil veces. Cada papa tiene su aporte especial. Juan Pablo tuvo sus aportes especialísimos. El Papa Francisco ni se diga en su visión y santidad pastoral y de llevar con tantos elementos a una renovación de la Iglesia. Pero hay un sabor en Benedicto que no lo pierdan, es espectacular, y no por falso tradicionalismo, no, eso son otras bobadas, sino por la profundidad de la manera como presenta Jesucristo, con todo un saber detrás y con toda una cercanía al hombre de hoy. Léanse a Jesús de Nazaret, que es el legado por excelencia del Papa Benedicto. Entonces les estaba diciendo, ¿qué les estaba diciendo? Díganme ustedes a ver, mientras yo me aceito. ¿Ah? ¿Qué es el libro? Eso siquiera hay quien está vivo. Que el libro de la Sagrada Escritura es el libro más estudiado desde todos los saberes, desde todos los saberes. Pues lógico, es terreno de estudiosos y eso no es lo que uno necesita para la salvación, pero sí uno va tomando poco a poco elementos que le ayudan mejor a conocer el contexto. Y entonces le estaba diciendo, no es la idea ingenua de que los evangelios se escribieron alguien haciéndole el reporte a Jesús, no. ¿Y entonces qué pasó? ¿Mataron al Señor cuándo? El año 30, ese es el tiempo de la Pascua. Los primeros escritos fueron de Pablo. ¿Ya? Los evangelios, el evangelio de Marcos, esto. Y antes de eso, ¿qué? Empezar a descubrir cosas como esta. Por ejemplo, la ingenuidad. Es pura ingenuidad o ignorancia
de la manera de leer literalista de la Biblia. Cuando comienzan a decirnos, tomando como si el cristianismo fuera la religión de un libro, es que aquí dice tal cosa. ¿Dónde dice? Es que ustedes inventaron. Es que aquí dice esto, es que aquí dice esto. Es una manera de comprender la palabra de Dios y las sagradas escrituras muy ignorante, muy fuera de contexto. Fíjese, la primera generación cristiana, ¿sabe qué Biblia era la que leía? Pues la que tenía el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo conocían de Jesús? Por la predicación de los apóstoles. Si el Señor murió en el año 30, el primer evangelio se estaba escribiendo alrededor del 70. ¿Cuántos 40 años pasaron? ¿Hace cuánto es creyente usted? Yo no sé hace cuánto es creyente más consciente. Fíjese, 40 años y entonces, ¿y se celebraba la misa? Pues claro que se celebraba la Eucaristía. Se reunían en las casas a la fracción del pan, el nombre más antiguo de la Eucaristía. ¿Se celebraba el sacramento del bautismo? Pues claro que se celebraba el bautismo. ¿Se vivía la comunidad cristiana? Pues claro. ¿Se proclamaba la palabra? Claro que se proclamaba la palabra. ¿Y cuál era la palabra proclamada? La persona de Jesucristo es la que se proclama. Se proclama Jesucristo. ¿Y quién proclama la palabra y desde dónde está leyendo? No, leen sí mucho el Antiguo Testamento y comienzan a contar las tradiciones tal como nos las han transmitido los que fueron testigos oculares y o servidores de la palabra. Si estaba algún testigo ocular, Pedro, Juan, Santiago empezaba a decir: yo me acuerdo que aquella mañana en Cafarnaún estábamos en tal parte y Jesús, y entonces comenzaba a contar. O cuando el Señor dijo que el reino de los cielos se parece a tal cosa, era una palabra viva y proclamada. ¿Sí me hago entender? Entonces, después de la muerte y resurrección del Señor en el año 30, después que vino Pentecostés y comenzaron a predicar el Evangelio por todas partes, no tenían el Nuevo Testamento evangelio escrito en ninguna parte. No podían haber evangélicos tipo secta ahora, es que aquí dice, no. Y entonces, ¿qué iban a predicar? ¿Qué predicaban? Jesucristo. ¿Y quién estaba con ellos? Pues Jesucristo. ¿Y quién estaba? El Espíritu de Dios. Primera etapa de la formación de la Sagrada Escritura. Así es contemplarla bien en el Antiguo Testamento, pero ahora me refiero solo al Nuevo. Primera etapa de la formación del Nuevo Testamento. Primero fueron los hechos. Yo les estoy transmitiendo, dice Lucas, lo que ocurrió entre nosotros. Lo ocurrido entre nosotros. ¿Qué fue lo ocurrido entre nosotros? Jesús, su palabra, su enseñanza, sus sanaciones, su ministerio, su muerte y su resurrección. ¿De qué es lo que hablan los evangelios? De Jesús, de lo que Él dijo, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó. Pero ¿cómo sé yo lo que Él dijo? ¿Cómo sé yo lo que Él hizo? ¿Cómo sé yo lo que Él enseñó? Según nos lo han transmitido los que estuvieron con Él. Los que fueron testigos oculares o los discípulos de esos que estuvieron con ellos en la primera hora. Después de, primero, Jesús, llamémoslo histórico, y su vida con los discípulos. ¿Cómo es la primera etapa? Duro. Yo sé que entender estas cosas, esto es como clase a las 4 de la tarde, que es tan horrible, pero me hacen el favor y respiran profundo. Me hacen el favor y respiran profundo, que si al menos logro que me entiendan la mitad y que no sean fundamentalistas, podré bajar tranquilo a mi tumba. Primero, entonces, la primera etapa es ¿cuál? Jesús histórico, su vida, sus obras y sus cosas, ¿cierto? Eso es lo primero, eso es lo primero. ¿Cuál es la segunda etapa? Los testigos y la tradición oral vital.
Después de eso, no salieron ahí mismo a escribir, ¿salieron a qué? A predicar. ¿Salieron a qué? A vivir. La tradición oral, pero también la vida, la tradición vital. Celebraban y vivían la fe. Estaba la iglesia viva en su plenitud, en su momento fundacional. Jesucristo resucitado y el don del Espíritu. Y estaba escrito el Nuevo Testamento. Por ninguna parte. Por ninguna parte. Estoy pensando entre el año 30 y el 70 para que empezara a aparecer el primer evangelio. Y entonces, ¿qué? En esos 40 años, esa es una generación de predicación. Esa es una generación de vivir. Esa es una generación de vida. Algunos críticos, hermanos, con mucha ingenuidad de las sectas, le han hecho pensar a la gente que la tradición es mala. Esas son tradiciones humanas. Hay que ver qué es lo que Jesús critica cuando criticaba las tradiciones de los rabinos que tergiversaban la palabra de Dios. Pero la tradición no es mala. La tradición es la única manera humana de trasladar la vida y el saber. La tradición es la única manera humana de trasladar lo que somos. ¿Cuál es su lengua original? No oigo. ¿De dónde le salió? ¿Quién se la enseñó? La tradición de sus padres. ¿De dónde le salió todo un montón de realidades? Es parte de la vida. Y entonces, por ejemplo, esta primera tradición, ¿qué es lo que transmiten? Hay un lema judío muy interesante que dicen: yo recibí lo que a la vez les transmití. Esa es la lógica de la vida y del saber. San Pablo lo tiene en una serie de partes, en otro momento, por ejemplo, cuando habla de la Eucaristía, cuando habla de lo más importante, el querigma. O sea, dice: yo no me inventé esto, yo les transmito lo que a mi vez recibí. La tradición es importantísima. Y entonces, en estos primeros años, ¿cómo se transmite la fe? Les transmito lo que vimos, oímos y aprendimos de Jesús. Y a ver dónde dice, ¿dónde dice qué? ¿Dónde dice qué? Lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice Santiago, lo dice Ignacio, que fue discípulo de Juan, lo dice tal que fue discípulo de, lo dice Lucas, que anduvo a toda hora con Pablo y con Pedro, lo dicen aquellos y aquellos. Esa es la fe, es una fe viva, vivida por la acción del Espíritu en una comunidad viva que celebra la presencia del resucitado. Primero, Jesús histórico y sus discípulos. Segundo, tradición oral y vital de la vida se transmite a Jesucristo. Tercero, se comienza a poner por escrito. Y se comienza a poner por escrito no de un tirón. No fue que Marcos, entonces, no fue que Lucas, no fue que alguno de ellos dijo: hombre, yo voy a aprovechar este año sabático y este desparche de este tiempo, me voy a ir a escribir un libro, espérese y verá. Y entonces me voy a ir a escribir un libro sobre tal cosa. No, comenzó a ponerse poco a poco por escrito algunas tradiciones. Si tuviéramos el tiempo y ustedes todavía tuvieran la neurona, iríamos a buscar el evangelio más antiguo, el de Marcos, y veríamos los fragmentos en los que está compuestos. Por ejemplo, después de la introducción, Marcos 1:1 al 16, después dice: un día en la vida de Jesús. Entonces nos presenta como en un tipo el resumen de lo que Jesús haría en un día, una jornada de actividad de Jesús. Después nos va presentando las reacciones de la gente, los problemas, y entonces acumula
como una colección de problemas. Después nos va presentando una colección de parábolas. Después nos va presentando una colección de milagros. Después lo va poniendo en el suceso de cómo fue aconteciendo la vida de Jesús, ¿Qué les quiero decir con esto? Comenzó a ponerse por escrito colecciones, porque así funciona el cerebro humano. Por ejemplo, si empezamos a hablar de médicos o de enfermedades, inmediatamente uno ve, no, pero es que eso no es nada, usted no sabe lo que me pasó a mí. No, y me duele aquí, no, y a mí me duele tal cosa. Y si de pronto a otro le da por cambiar el tema, no, pero es que imagínese que se me varó el auto y el mecánico, no, de mecánicos, imagínate que tal cosa, imagínate que esto, de médicos, y entonces uno se va hilvanando por temas o por palabras claves. La psicología conoce muy bien la manera como funciona esto. Ellos, ¿cómo hicieron las colecciones? Por ejemplo, por parábolas. Entonces no fue que Jesús un día se levantó parabólico y todo lo que hablaba le salía en parábolas. No, sino que las parábolas las iba diciendo en un montón de diferentes momentos, y cuando los discípulos se acordaban de las enseñanzas de Jesús, las agruparon por parábolas. No fue que un determinado día, entonces la actividad de Jesús, ahí sí como que le vino una fuerza especial y era milagros y milagros y milagros y milagros. No, están distribuidos a todo lo largo de su vida. Pero cuando el que está recopilando la acción de Jesús, entonces lo recopila por recordando los milagros. Y así va haciendo pequeñas unidades. Entonces, no pretende ser una crónica así, sino que son testimonios de la fe en la persona de Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él enseñó, recopilados en lo fundamental por la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Como dice San Juan, para que conozcamos lo que Él nos enseñó y creamos en Él. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. O como dice nuestro amigo Lucas, nos escribió, ¿para qué? Para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Les resumo y termino. Primer momento, Jesús histórico y sus discípulos. La historia de Jesús, sobre todo entre el año 27 al 30. Segundo momento, tradición oral vital a partir del año 30. Ahí se comenzaron después a recoger las primeras colecciones. Y después, cuando por ejemplo mataron a Pablo, mataron a Pedro lo mataron en el año 64, a Pablo pudo ser en el 61 o en el 67. Y entonces las comunidades empezaron a urgir a los que andaban con ellos. Y entonces, ¿qué? Cuando esta gente se muera, ¿qué? Y cuando los maten, ¿qué? A ver, pues sí, ahora tenemos a ustedes, pero escriban, a ver, recojan, escriban. Y entonces comenzaron a recorrer. Primer momento, Jesús histórico y sus discípulos. Segundo momento, tradición oral vital. Tercer momento, recopilar por escrito. Fíjense lo que dice San Lucas. Ahora sí lo van a entender muy bien. Respire profundo, despierte la que le queda. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Primero, ¿han intentado narrar qué? Las cosas que se han verificado entre nosotros, de eso es lo que va a hablar. Tal como nos la han transmitido, lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Segundo momento, tradición oral vital. Yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, he decidido ¿qué? Escribirlo, ponerlo por escrito, en orden, mi querido Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas la solidez y la enseñanza de lo que has recibido.
¿por qué me he gastado yo esta enseñanza en este tema tan árido, en esta hora tan especial? No porque no tuviéramos mucho de qué hablar, pudiera tener muchas cosas, y porque hay temas, y temas hay mucho más bonitos, y temas hay mucho más que seguramente a usted le pudieran impactar el corazón y quizás ayudarle. Por ejemplo, me hubiera gustado hablar del hijo pródigo, del hijo pródigo. O me hubiera gustado hablar de algunas de las parábolas o de las acciones del Señor y tantas cosas. O del poder sanador que tiene la palabra o tantas cosas. Y hay muchas de esas enseñanzas, todas ellas preciosas, y con la ayuda del Señor en algún otro momento lo podremos hacer, y claro que nos sirve. Pero a mí me duele mucho cuando veo que personas cristianas, católicas, que deberían tener claridad sobre su fundamento de la fe, entonces después, por algunas malas interpretaciones o visiones literalistas o fundamentalistas, llegan una visión de la Escritura, que qué bueno que tienen la Sagrada Escritura, tantos hermanos. Lo que nos hace cristianos a todos es que tenemos la fe en el Señor, y fundamentalmente lo que por ahora nos une a la gran mayoría es la Sagrada Escritura. A otros nos une otras cosas, pero con una mirada muchas veces literal, fuera de contexto, con expresiones tan ignorantes e ingenuas. Es que ¿dónde dice? Es que a ver dónde dice. Es que lo que ustedes dicen son tradiciones humanas. Es que lo que tal cosa es tal otra. Es que y entonces cuando salen con esas cosas, yo digo, ¿y esta gente qué comprensión tiene de la palabra que es Jesucristo? ¿Qué comprensión tiene de las Sagradas Escrituras, que al menos siquiera la leen y tratamos de conocerla e interpretarla? Y entonces, y eso mismo es lo que lleva a que después dejen experiencias tan importantes como la Eucaristía. Por eso en una de las experiencias anteriores quise detenerme en la Eucaristía, en las enseñanzas anteriores. Y ahora quisiera invitarlos a que profundicemos la palabra católicamente. ¿Ya? Profundizar en la palabra católicamente es ir redescubriendo toda una riqueza grandísima de Dios que nos habla y sale a nuestro encuentro. Y puede haber un acercarse a la palabra, a las Sagradas Escrituras, no católicamente, lastimosamente sí. Cuando tenemos una mirada simplemente, qué bueno que ya tenemos la palabra de Dios y todos, qué bueno que ojalá se leyera, y en eso a veces nos llevan ventaja algunos grupos, de que tienen la palabra y la leen, y de que tienen la palabra e intentan estudiarla. Pero nosotros que, por gracia de Dios, en el seno de la iglesia, de la comunidad viva, ha surgido la palabra, se mantiene la palabra, y ahí hay que entender la comunidad y los distintos ministerios, la jerarquía, la interpretación y todo ese montón de cosas. Qué bueno es que comencemos a tener una profundización en la palabra y una mirada de la palabra católica, universal, más sana, que evidentemente entonces nos va a dar esa sabiduría que nos lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Jovencitos, preguntas. Tienen derecho a preguntar lo que sea. Yo veré que soy capaz de responder. A ver, 3 o 4 preguntas, por favor, amiga. Que si uno va a misa todos los días o escucha el Evangelio, lee el Evangelio del día, si a pesar de eso es necesario leerse la Biblia, y entonces, porque si uno tiene que leer la Biblia, no puede leerse el Evangelio del día, porque es que hay tantas cosas que uno no llega. Entonces,
O abandonamos los evangelios diarios y nos ponemos a la Biblia, o más o menos con los evangelios y las lecturas estamos viendo un poco lo más importante de la Biblia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Ana María. Bueno, muy bien. La liturgia, a ver, la vida cristiana, como la vida de todo ser humano, tiene espacios complementarios. Le repito, la vida cristiana, como la vida de todo ser humano, tiene espacios no contradictorios, esperamos, a no ser que la persona tenga un problema psicológico, tiene espacios que no deben ser contradictorios, sino complementarios. Una es mi relación como padre, como hermanos, como esposo, como amigo, como todo eso. Y no tengo que dejar de ser hermano para ser hijo o para ser padre o tal cosa. No, son realidades complementarias que nos ayudan. La vida cristiana tiene un montón de aspectos complementarios. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 42 y siguientes, 41, 42, dice que los creyentes, los que hemos creído en Jesús, perseveramos y crecemos, primero, en la enseñanza de los apóstoles, una buena formación. Segundo, en la fracción del pan, la Eucaristía y toda la vida del culto, de los sacramentos. Tercero, en la oración personal y comunitario. Cuarto, en la koinonía, en el hacer fraternidad y comunidad concreta. Y que desde allí nos lanzamos y nuestra vida se convierte en una dinámica de servicio. Entonces, son elementos todos complementarios. Uno, la celebración en la Eucaristía es el momento cumbre, centro y culmen de la vida cristiana. Si hay una vida cristiana. Si no hay una vida cristiana clara, entonces es como, vamos a celebrar los 50 años de casados. ¡Ay, qué bueno! Reunamos la familia y a todos. Cuéntame algo de estas personas para ver qué digo en la celebración. Sí, ve, ellos se divorciaron hace 40 años, pero ¿qué vamos a celebrar? Entonces, la celebración eucarística como los sacramentos suponen que yo me estoy formando como cristiano. Suponen que yo tengo una vida como comunidad real. Suponen que yo tengo una vida de oración. Suponen todo esto. ¿Hago uno o lo otro? No, lo normal de la vida cristiana va en todos los elementos. Entonces, cuando la palabra de Dios, y por cierto en el contexto litúrgico, es un momento especial en que se proclama, es un momento muy especial, es distinto del momento de la lectura y del estudio. Aquí se viene a celebrar. La homilía trata de actualizar la palabra. La homilía no es para estudiar. La homilía no es para estudiar. Por eso la homilía debe ser corta. Por eso la homilía debe ser partiendo de la palabra, actualizante a las cosas que la comunidad está viviendo y está necesitando en concreto. El estudio, la lectura y el estudio, hay que crear otros espacios. Hay que crear otros espacios que va enriqueciendo todo esto de la vida cristiana. Y para que no se convierta en uno, como en una disyuntiva y en un problema, lo que la dinámica de la liturgia de la iglesia se puede aprovechar es, por ejemplo, estamos en el ciclo A de la liturgia. El año entrante, este A es Mateo, los domingos, me refiero al ciclo fundamental que es el dominical. Entonces, estamos en Mateo. El próximo año, ciclo B, Marcos. El otro año, ciclo C. ¿Cuál es la invitación de la iglesia? Que mínimo, uno cada año, además de la celebración y para tener algo para celebrar, uno
saque tiempo para leer y ojalá para estudiar. Por ejemplo, en este año debimos haber leído y estudiado el Evangelio según San Mateo. Y así cuando vengamos a la liturgia, uno ahí mismo sabe en dónde vamos, por qué vamos y todo esto. ¿Sí ves? Entonces en realidad no es disyuntiva, no es oposición, sino que cuando uno va entrando en la dinámica de la vida cristiana, todo esto se va convirtiendo en apoyo, en riqueza. ¿Qué más? Por favor, Ernesto y luego David. ¿En qué momento se juntan los distintos libros que van a componer la historia sagrada y Muy por bien. qué la Iglesia coge unos y descarta Muy otros bien. evangelios sinópticos y demás? Muy bien, buena pregunta. La pregunta que Ernesto hace es referente al canon. ¿Qué es lo que se llama canon? Canon es como caña, como medida. ¿Qué es lo que se convierte en medida y norma de nuestra fe? Es un proceso un poquito complejo. Es un proceso un poquito complejo. Te doy la versión corta de las cosas. Te doy la versión corta de las cosas. Después pudiera ser la versión más detallada. Cuando las comunidades cristianas, entonces, que ya están viviendo la presencia del resucitado, que ya están celebrando la vida, que comienza a surgir en su interior los textos que expresan, recogen y expresan su fe, lo que hemos vivido, lo que hemos conocido, lo que nos han transmitido, lo que fueron testigos oculares y servidores de la palabra, y se van comenzando a poner por escrito, comienzan a ser proclamadas en las comunidades. Marcos muy seguramente nació en el contexto de la iglesia de Roma, mientras que Mateo surgió muy seguramente en la iglesia del norte de Israel, en Siria, alrededor de Antioquía, para una comunidad que provenía mucho del judaísmo, mientras que Lucas también puede haber sido en ese espacio, pero tiene una visión más universal, ¿ya? Entonces cada uno fue surgiendo y esos eran los públicamente reconocidos, aceptados, y ni se diga de las cartas de Pablo, que como les dije la mayor parte están escritas entre 50 y 60. Esas cartas y esos textos comenzaron a ser leídos con el Antiguo Testamento, o sea, la Tanakh, la Torá, los profetas y los otros escritos comenzaron a ser leídos, esas cartas en las comunidades cristianas y esos escritos en las comunidades cristianas cuando ya fueron faltando esos primeros apóstoles y testigos iniciales. Cuando eso se fue dando, hubo un momento en que comenzaron a popularizarse distinto tipo de escritos. E inmediatamente los que estaban al frente de la comunidad comenzaron a decir, no, párela ahí. Ese escrito está muy bonito, tal cosa, pero eso no es lo que nos enseñaron los apóstoles y los testigos oculares, que aquí todavía está fulanito y sotanito. No, eso no. Comenzaron a surgir lo que llaman los apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Escritos literalmente significa ocultos, pero son escritos que trataban de llenar supuestos vacíos. Oíste cómo fue cuando nació la Virgen, oíste qué pasó cuando iban para Egipto, oíste qué pasó después de que tal cosa, oíste qué pasó después de que tal otra. Los apócrifos surgen con dos fuentes, o para llenar supuestos vacíos, supuesto por el que le está escribiendo, en realidad lo que estaba escrito ya es lo suficiente y necesario para nuestra salvación, porque las escrituras no son para llenar curiosidades, sino para anunciar a Jesucristo. Supuestos vacíos que le pareció al que lo escribió que era un vacío, o cuando comenzó el Evangelio a meterse en el mundo greco-romano y en el mundo antiguo estaba lleno de ideas, de ideologías y de religiones. Sobre todo había unas tendencias muy fuertes que llamaban el gnosticismo, que es parecido y de la misma raza que la nueva era.
y de las mezclas de filosofías y cosas. Y cuando todas esas religiones antiguas escuchaban de Jesucristo, no podían dejar de fascinarse. Inmediatamente uno se fascinaba con los milagros de Jesús. ¿Quién no se va fascinado a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy con las enseñanzas de Jesús? Con las parábolas y las palabras de Jesús, todo el mundo se queda, ¿cómo así? Todo el mundo queda perplejo. Y esas religiones quedaron fascinadas por las cosas de Jesús, pero no aceptaron a Jesús y su mensaje, sino que lo pretendieron domesticar para meterlo en sus cosas. Domesticar para meterlo en sus cosas, ¿me hago entender? Entonces, por ejemplo, algo que siempre fue escándalo para esas visiones es que Jesucristo fuera Dios y tuviera carne. Cuando el mundo antiguo siempre consideró la carne como un lastre, como un problema para el ser humano. Y una cosa peor que esas ideas siempre consideraron como un problema del cristianismo es que que dice que era Dios o un gran profeta o lo que fuera, como lo mataran. Que lo mataran y que quedara así, no, qué cosa tan horrible. Todavía que hubiera muerto en una mecedora o que hubiera subido a los cielos, que hubiera llegado por allá y que en medio de todo eso, sin necesidad de matarlo, si hubiera desaparecido, pues es un fin digno de un gran profeta. Entonces, había cosas que nunca aceptaron. Entonces comenzaron a surgir escritos que tenían algo de Jesús o sobre Jesús, manipulados por los intereses del grupo. Entonces la comunidad cristiana, sobre todo en los años 80, 90 y 100, que ya comenzó a crecer por todas partes del mundo antiguo, tuvo que estar absolutamente prevenida, porque entonces llegaba fulanito con supuesta buena intención. Pero miren este evangelio que yo encontré. Pero miren este escrito que yo encontré. Párela ahí. Eso no fue lo que nos enseñaron los que fueron testigos oculares y servidores desde el principio. Y entonces ahí es donde comienza a surgir un tipo de literatura que se encuentra en el Nuevo Testamento, donde comienza a prevenir. Y, ojo con el depósito de la fe. Ojo con esos que en realidad lo que son es anticristos, o sea que van contra Cristo. ¿Y cuáles son esos que son anticristo? Esos que dicen que Jesucristo no vino en carne, esos gnósticos, ¿ya? Y posteriores maniqueos y otro montón. Esos que niegan que Dios haya tomado nuestra carne, o sea, esos que piensan que es solo ideas y que solo... Ojo con eso. Entonces comenzó una etapa después en la iglesia donde ya fue de detener. Y entonces llegó un momento en que las comunidades cristianas, a través de los que estaban al frente, los apóstoles, descendientes de los apóstoles y demás, cerraron el canon bíblico de la Escritura, porque esto es lo que efectivamente nos lleva a conocer a Jesús, lo que es, lo que dijo, lo que enseñó y necesario para nuestra salvación. Quedaron muchos otros escritos muy buenos por fuera, que están en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la Didaché. La Didaché es un escrito, algunos dicen que del año 70, otros dirán que del año 90, significa enseñanza de los apóstoles, y tiene una doctrina muy sana y unas tradiciones muy bonitas y muy antiguas, vale la pena. Otro que el Pastor de Hermas, otro que por ejemplo las cartas de los primeros descendientes de los primeros obispos después de Pedro, por ejemplo Ignacio de Antioquía, los primeros que fueron sucediendo, que fueron escritos. Todos esos escritos se conocen como escritos de padres apostólicos y después fueron surgiendo. Pero esos no hacen parte del canon de la fe. Esos hacen parte de literatura que nos ayuda a comprender la vida cristiana y cómo se vivía el cristianismo en los primeros siglos. Esta escritura en la comunidad cristiana llegó un momento en que se cerró, en que dijo, estos son los escritos normativos y esto
queda claro que aquí está expresado lo necesario para nuestra salvación. Que haya otros muy buenos. ¿Cuál? A ver, yo veo si se lo recomiendo. Ah, se lo recomiendo. ¿Cuál? No, porque este está en determinada error. Listo. ¿Tenía dos partes tu pregunta o era eso? Muy bien. David. Sí, se dice que el catolicismo conoce bien el Nuevo Testamento y que el judaísmo conoce bien el Antiguo Testamento. Sí. Y no sé si estás de acuerdo con esa idea. Y teniendo en cuenta que Jesús proclamó como judío, proclamó desde la enseñanza del Antiguo Testamento, Sí. ¿tú qué recomendarías para acercarse al Antiguo Testamento, para poder entender a Jesús desde esa influencia del Antiguo Testamento? Y si estás de acuerdo en que los cristianos conocen el Nuevo Testamento y los judíos solo, bueno, judíos, claro, el Antiguo Testamento, eso está claro. Muy bien. La revelación del Señor, o sea, el correr el velo, que eso significa revelar, correr el velo acerca de quién Dios es y lo que hace con nosotros, los seres humanos, en la historia, es una revelación que tiene una serie de características básicas. Una primera es una revelación histórica. Una segunda es una revelación progresiva. Una tercera es una revelación que tiene unidad y lógica desde Dios. Voy nomás con esas tres cositas. Cuando a un judío o a un cristiano se le pregunta en qué cree, quién es el Dios en que cree, en qué es lo que cree, cuenta la historia. Mi padre era un arameo errante que bajó a Los antiguos, los credos judíos más antiguos son credos históricos. ¿Cómo así? Es que el Dios bíblico, el Dios real, Yahvé, bendito sea, como es el que es, como es el que permite el ser, como se revela a nosotros que nos ha hecho en la historia, entonces se nos muestra en la historia caminando con nosotros. Entonces, cuando a un judío o a un cristiano se le pregunta, ¿usted en qué cree o quién es su Dios?, no comienza a hacer especulaciones doctrinales. Yo creo que Dios tal cosa, como tiene que haber un primer principio, como esta cosa no pudo haber salido de la nada, o me parece que tal cosa, ni siquiera comienza a hacer explicaciones de posibles o supuestas iluminaciones. No, lo que hace es contar lo que Dios ha hecho, hace y está haciendo en el escenario de la vida, en la realidad de lo que ha creado. Entonces, por eso comienza a contar lo que Dios hace, porque la fe bíblica no es cuestión de cuestión meramente doctrinal. Yo creo, yo pienso que, me parece que es tal cosa. Esa es otra manera de reflexionar. Pero la fe bíblica surge de una experiencia en la historia en la que Dios, que era, es y no fundamenta la vida, interviene, y entonces simplemente ante Abraham, ante el que Moisés, ante el que los profetas, ante el que los creyentes simplemente tienen que decir, ¿y quién eres tú, Señor? Y entonces Él se va revelando por lo que hace. Yo soy Yahvé, yo soy el Dios, yo soy tal cosa. ¿Y cómo viene a ser la fe? La fe es la expresión de esa relación o de esa respuesta a ese Dios que actuó, que intervino. Y la fe viene a ser contar lo que Dios hizo en la vida. Entonces, así son los credos del Antiguo Testamento. Los credos del Antiguo Testamento es un contar lo que Dios hizo. Y por eso el Dios bíblico es un Dios que ante todo se encarna. O sea, se mete en la
carne, se mete en la historia, habló a través de los profetas, habló a través de tal cosa, y en la plenitud de los tiempos, Él mismo tomó rostro humano para mirarme, ojos humanos para mirarme y palabra humana para hablar conmigo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, bendito sea. Entonces es lo que contemplan admirados los apóstoles, es el proyecto, el verbo, la sabiduría. Es Dios que ha tomado mi carne, mis ojos lo han visto, hemos comido con Él, tal cosa. Es la admiración que lo saca a uno estupefacto de la gracia que Dios ha hecho en Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento, nosotros no podemos entender ni leer a Jesucristo, el Nuevo Testamento, si no es con el Antiguo. Nosotros no podemos ni leer ni entender a Jesucristo, sino con el Antiguo. A usted no lo podemos entender sin hablar de su papá, su mamá, y de hablar de su raza y de su historia. ¿Me hago seguido? Entonces, a Jesucristo, por eso los relatos de la infancia, por eso las genealogías de Jesús, por eso todo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es que Jesús no es un ovni, Jesús no es un objeto volador no identificado que cayó así independiente de tal cosa, no. Por eso inclusive el querigma cristiano hunde sus raíces en el Antiguo Testamento como cumplimiento de ese proceso del Antiguo Testamento. Entonces, nuestra mirada del Nuevo Testamento es necesariamente asumiendo las raíces del Antiguo. Nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, es el Dios de los profetas. Y asumimos como propio todo el Antiguo Testamento. Con una lectura que es una lectura desde Jesucristo. Cuando Pablo reflexiona en esto, que lo reflexiona muy bien, entonces él, para hacerle el cuento corto, dice, es que cuando uno no lo lee a partir de la plenitud de Jesucristo, es como si todavía tuviera un velo, algo que no le deja ver la plenitud. Y hasta que uno no conoce a Jesucristo, no se desvela, no se revela entonces la plenitud. Entonces, cuando uno no llega a la lectura del Antiguo desde Jesucristo, muchas de las cosas, tú que conoces bien la tradición judía, por ejemplo, sobre el mesianismo, hay distintas como posibilidades, distintas versiones, porque es uno ir haciendo como el crucigrama o las cosas como por parte. Mejor dicho, es como cuando uno entra a una película, llega tarde y se sale antes de que termine. Cuando uno llega a una película, llega tarde y se sale antes de que termine, se quedó sin saber si realmente Jaime, el de tal cosa fue el que hizo o no fue, o fue tal cosa, porque tiene partes de la realidad y solo hasta que se lee. Por eso Jesús, por ejemplo, Mateo es un evangelio escrito fundamentalmente para judíos, para que entiendan que Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, sino a llevarlos a su pleno cumplimiento. Y Él va mostrando cómo llegó a su pleno cumplimiento. Entonces, para nosotros, admirando, asumiendo y queriendo todos nuestros hermanos mayores y todo el Antiguo Testamento, lo asumimos como propio en Jesucristo el Señor. Y es desde allí donde lo leemos. Y no lo leemos como dos cosas separadas, sino como realidad del suceso mismo. Entonces yo decía, y rápidamente, es una revelación en la historia, es una revelación que tiene su plenitud en la persona de Jesús, y es una revelación que hay que leerla en su totalidad, se llama la analogía de la fe. Una última pregunta, por favor.
hay varias Biblias que tienen versiones diferentes. O sea, está la latinoamericana, el pueblo de Dios. ¿Hay alguna en específico para, o todas? Habría que entender las diferentes versiones que Ya. tienen. Recuerden que la Sagrada Escritura fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo, todo el Nuevo Testamento en griego. Como ya la mayoría se nos olvidó el hebreo y el griego, o nunca lo entendimos, y Mario, que medio entendía, se desapareció, entonces lo que necesitamos son traducciones. Entonces, las Biblias con las que nos encontramos ahora son con traducciones del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento en griego a nuestro castellano. Unas traducciones más acertadas, otras más cuestionables. Como toda traducción, dicen que todo traductor es un cierto traidor que depende su visión. Pero, entonces, ¿por qué? Porque hay unas traducciones un poco más literales, que tienen una riqueza. Hay otras traducciones más acomodadas al lenguaje de una región, algo así. Entonces, hay unas, digamos, según el tipo de personas más adecuadas. ¿Para qué? Para que entienda lo que Dios, por la acción del Espíritu Santo, le está queriendo decir a través del autor sagrado. ¿Se acuerda? Entonces, hay unas traducciones más acertadas. Lo que normalmente nos ayuda mucho es que las Sagradas Escrituras tengan al pie un buen aparato de notas, que unas Biblias de estudio, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, hay otras, entonces tienen en la parte de abajo unas notas que generalmente le ayudan mucho a entender mejor del contexto. Pero en términos generales, las traducciones que hoy se manejan son traducciones, la mayoría bastante buenas, y ya superaron mucho como antiguas traducciones que eran traducciones de traducciones, ya la mayoría son grandes expertos que lo hacen de las versiones más cercanas o las mejores cosas que hoy se tienen. Entonces no sabría decirte si aquí, por ejemplo, creo que hay una de la Conferencia Episcopal Española, está la Biblia de Jerusalén, que es muy buena, está no sé qué otro tipo de... ¿Cuál? Hay que fijarse que hay unas Biblias que son versión protestante, que no tienen los libros que llamamos, o que llaman ellos deuterocanónicos, ya como del segundo canon, y que les faltan eso y que les faltan un buen aparato de notas. Pero la mayoría de Biblias que hoy se conocen, y es muy fácil tener buenas Biblias.